Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de su curso de lectura y redacción en línea. Como verán, han estado apareciendo nuevas semanas, nuevos ejercicios. Hemos tenido algunos problemas, en especial con la inscripción de algunos de sus compañeros, que lo bueno que ya para este momento han sido solucionados. Por este motivo, algunos verán que las tareas, o bueno, todos se dieron cuenta que las tareas ampliaron su fecha para realizarlas. Para los que ya la habían realizado y ya había sido calificada, bueno, ya no tienen ningún problema. Los que no, pues aprovechen la oportunidad y entréguenlas. Entréguenlas y las tomaré en cuenta y serán evaluadas según la calificación que tengan. Ahora bien, noto de las tareas que he calificado que no han dedicado el tiempo necesario para realizarlas. O sea, los textos que me aparecen siguen siendo muy pequeños y no puedo hacer grandes cosas con ellos. Es decir, no puedo calificarles redacción, no puedo hablar sobre la redacción si no me muestran sus redacciones. Así que les pediría que le dedicaran más tiempo a ello, ampliaran las tareas que están entregando y bueno. Otra cosa, los foros casi no están participando, los foros también se califican, he estado entrando a ellos y veo que no participan. Recuerden que no es el lugar para que yo participe. Algún alumno por ahí en el foro escribía que no conocía la educación en línea y no sabía qué implicaciones llevaba. Pues bueno, pues no me vean como un docente tradicional que les va a solucionar todos los problemas, sino como un facilitador. Yo les doy algunos hipervínculos, alguna información, les genero algunas diapositivas, pero ustedes deben de completar esa educación de manera pues autodidacta. Entonces vean que se les está certificando más allá de enseñando en la educación en línea. Esto ya lo debieron ustedes saber porque leyeron las normas básicas de la educación en línea planteada por la UACJ y las necesidades y aptitudes que requerían en ustedes. Pero bueno, solo les digo que no veo que estén entrando a los foros, las tareas son mínimas y que pues si bien notan que la calificación hasta este momento es alta y que sin hacer gran trabajo tienen un 8, 9, hasta 10 de calificación, vean que esa calificación se está modificando como van pasando las semanas, así que no se confíen y no crean que esa es la calificación final. En este momento sería, claro, pero porque no he calificado los foros, porque nadie ha puesto nada. En la medida en que vayan apareciendo las calificaciones completas, es decir, que yo vaya cerrando todas las semanas, no ha habido hasta este momento una semana donde yo diga ya, esta está fija, ya no va a haber ningún cambio, sino que he estado modificándolas, una porque los alumnos se han ingresado, otra porque las tareas no han sido completadas por todos. Entonces vean que esas calificaciones se están promediando entre pocos ejercicios. Cuando acabe el semestre y se califiquen, puede ser que bajen su calificación, así que les pido que le dediquen más tiempo. Bueno, este video, aparte del regaño, va a tratar para hablar sobre cuestiones de redacción un poco más avanzadas que la vez anterior. Voy a revisar algunas de sus tareas. Esta es sin duda la que mejor llegó en las semanas anteriores. Errores de redacción que vamos a estar trabajando hoy. En sus tareas en particular lo que noto son errores de ortografía, al menos en esta primera tarea. Muy bien usados los signos de puntuación, el citado del texto. El citado implicaba, siempre que uno cita en un texto, ello da pie a dar créditos a las personas que hicieron el trabajo, aquel que estoy citando, y dos, abrir el diálogo, porque al colocar el texto de otra persona, ello me da pie a que hable de él, ¿no? Entonces, muy bien esta primera tarea. Vamos a la segunda, que lo leeré rápidamente para entrar a la explicación de cómo solucionar el problema. El comentario que mandaba su compañera era algo así: me parece una lectura muy buena e interesante, es narrada de tal manera que mantiene viva en el lector la incertidumbre, las ansias de descubrir de qué se trata, de saber cuál es ese huésped tan indeseado y que horroriza a la familia de este cuento. Conforme más
vas introduciéndote en esta historia, más ganas te dan de describir la identidad del huésped, imaginando mediante el transcurso de la lectura la posible imagen de este. En lo personal me gustó mucho. Me agradan ese tipo de lecturas donde se manejan muy bien la intriga, en las que no puedes dejar de leer una vez que empiezas. Aunque en ningún momento se especifica qué o quién es el huésped, qué es el objeto que nos mantiene intrigados, al mismo tiempo nos da la libertad de navegar e indagar en nuestra imaginación. Bien, errores evidentes. Primero, la cuestión de ortografía. Ya habíamos platicado en videos anteriores que que hay ciertas reglas para acentuar, ya sean agudas, graves o esdrújulas. Eso ya había quedado claro. Noto en esta tarea que hay problemas para evaluar los pronombres, como algunos qués cuando se está preguntando, y unos adverbios como los más, con las palabras más cuando es una suma, y pues bueno, cuestiones generales, ¿no? O sea, habría que evaluar, por ejemplo, de saber cuál es ese huésped tan interesado que horroriza esta aquí va bien, ¿dónde vi el qué? Era en este lado. Aunque en ningún momento se especifica qué o quién es el huésped. Perfecto, qué llevaba acento. ¿Qué es el objeto que nos mantiene? Esto también es una pregunta. ¿Qué es el objeto que nos mantiene intrigados? A diferencia de este otro qué, que ya está funcionando como conjunción. Al mismo tiempo nos da la libertad de navegar e indagar en estos errores. Por aquí había notado aún más que en lo personal me gustó mucho, me agradan. Había un más que llevaba acento que acababa de leer. Conforme más vas, más está bien. Lo he perdido. Pues bueno, a ver si ahora sale y les recuerdo que ese más llevaba acento. Entonces, tener cuidado con esos errores de ortografía, cuando lleva un acento y cuando no. Sin duda el error, o al menos lo que quiero evaluar en esta tarea, no es tanto la ortografía, porque la ortografía hasta cierto punto está relativamente bien, o sea, son pequeños elementos que uno debe mejorar, sino ya el momento de la redacción. Si notas en el ejercicio que nos mandaron, el texto inicia con una mayúscula, me parece una lectura muy buena, y termina con un punto. Este punto le permite iniciar un nuevo párrafo. Es decir, su tarea nos ha enviado dos párrafos, uno que inicia aquí con esta mayúscula, termina en este punto, y otro que inicia con esta mayúscula y termina con este punto. ¿Cuál es el problema? Si ustedes notan el primer párrafo, no hay puntos intermedios. Es decir, solo en ese párrafo hay una sola oración. No hay puntos seguidos que marquen la división entre una oración y otra. Ello ya implica un problema de redacción, porque debemos tomar dos cuestiones. La oración implica, ahora abordaremos más sobre ello, implica un conjunto de palabras que nos dan cuenta de una sola idea con autonomía sintáctica. Es decir, ese conjunto de palabras van a abordar solo una idea, mientras que el párrafo es un tema abordado por un número de ideas. Si tomamos en cuenta estas definiciones, ello implicaría que un párrafo debe de tener más de una oración, no puede ser solo una oración, que es el problema que estamos viendo aquí. Vamos a trabajar ahora sobre una pequeña diapositiva que realicé para que ustedes entendieran un poco cómo estructurar una oración. Voy a poner el link en internet para que puedan entrar aquí a ella y puedan analizarla a detalle. Esta información también viene en sus semanas y bueno, tan solo le explicaré para tratar de rellenar los huecos que puedan ustedes haber sufrido, ¿no?, por no comprender algo. Entonces, la presentación va a tratar sobre oraciones simples y compuestas.
Vamos a la oración simple. La oración simple es la palabra o conjuntos de palabras que tiene sentido pleno y autonomía sintáctica. Me interesa relacionar dos cosas, lo que habíamos dicho, sentido completo. Es decir, tiene una idea, hay una idea completa, una idea plena que yo puedo, un sentido completo. No tengo un sentido trunco, donde la idea que trato de transmitir necesita de otras ideas para entenderse. No, una oración bien redactada se debe de entender independientemente de otras anteriores o las posteriores que sigan. Sí, yo sé que las anteriores y las posteriores completarán el tema de lo que hablo, pero con una oración bien hecha debería tener un sentido completo. Pudiera yo aislarla del texto y poder entenderse por ella sola. Autonomía sintáctica, ¿a qué se refiere? Implica que sintácticamente, es decir, en la función que están cumpliendo la palabra de la oración, dentro de la oración, una oración no depende de otras oraciones para ser entendidas. Por ella misma tiene autonomía y puede funcionar independientemente. Ahora, si entramos a la cuestión de la oración simple implica tener solo una acción. Esa acción la medimos por medio del verbo, de ahí que nuestro elemento básico para ver qué es una oración simple sea esto. Es un número de palabras donde una de ellas marca una acción entendida nosotros morfológicamente, es decir, según la forma que tiene la palabra dentro del conjunto de palabras que conocemos como vocabulario. Según su forma, una de esas palabras debe de ser una acción y las acciones son los verbos. Entonces, un verbo que implica una acción, al implicar una acción se necesita un sujeto, una cosa, un animal, un algo que la haga. De ahí que tengamos sujeto y verbo. Ello no quiere decir que el sujeto siempre sea explícito. Puede ser que el sujeto quede de una manera ambigua, ¿no? Comió una torta. Comió una torta, tenemos el verbo comer. Tenemos un sujeto, sí, la torta, pero la torta no hizo la acción de comer, sino alguien se la comió. Entonces, el sujeto implícito es un él, o un ella, o un ello, que comió una torta. Ello comió una torta, él comió una torta, ella comió una torta. Aunque no aparezca redactado como una palabra, el sujeto está ahí de una manera implícita. Bueno, entonces veamos, esta digámoslo así, es nuestra célula básica, la oración simple. Una cuestión de una relación directa que hay entre un sujeto que hace una acción medida por un verbo. Esta acción y este sujeto se puede relacionar con múltiples elementos que pueden dar las circunstancias, los elementos circunstanciales a este hecho, pero mantiene una autonomía con respecto a otras oraciones que serán dichas o escritas anterior o posteriormente. Bueno, continuando con las posibilidades de la oración simple, nosotros tenemos, veamos en esta gráfica, los elementos. Esta sigue siendo la célula básica, ¿no?, que habíamos mencionado, simplemente se ha complejizado hasta mencionar cuáles son los elementos que pueden estar dentro de esa célula básica. Lo básico sería Juan comió, un sujeto explícito con un predicado con este verbo explícito, hasta ahí. Digamos que eso sería lo más simple, y todavía podríamos hacerlo un poco más básica la célula. Comió. Comió iniciando con mayúscula, terminando con punto. Comió. Eso sería una oración. Porque tenemos nuestro predicado, nuestro núcleo verbal. Sabemos que aunque no esté el sujeto de manera explícita, está ahí mencionado dentro de este verbo, y ya con eso tendríamos nuestra oración plena. Ahora, ¿qué más elementos pueden aparecer en esa oración simple? Pues dentro del sujeto puede aparecer el núcleo, porque lo habíamos dicho, puede ser explícito e implícito, pero puede aparecer, y puede tener complementos. Sintácticamente esos complementos los vemos como adjetivos. El niño gordo comió una torta. Gordo vendría, tanto en la forma, morfológicamente sería un adjetivo, pero también la función que cumplen dentro de la oración sería un modificador que adjetiviza al núcleo.
Dentro del predicado, o sea, eso sería lo posible en el sujeto, es decir, solo podemos tener un núcleo y modificadores, y todos los modificadores son adjetivos. Entonces es relativamente sencillo el sujeto. El predicado se complejiza un poco más porque hay diferentes tipos de modificadores del núcleo verbal. O sea, el único elemento que es indispensable, sin ello no podemos tener oración, es el verbo, porque el verbo es el que marca la acción y el que nos marcaría el sujeto que hace esa acción. Entonces este no puede faltar. El núcleo verbal siempre estará ahí. Lo que puede o no estar son los modificadores. ¿Cuáles son esos modificadores? Pues tenemos objetos directos, objetos indirectos, circunstanciales, circunstanciales agentes, circunstanciales prepositivos, circunstancial predicativo o predicativos nominales. Más adelante veremos este tipo de circunstanciales que si bien ustedes recuerdan, lo han ustedes analizado desde la primaria. ¿Qué es un objeto directo? ¿Qué es un indirecto? ¿Qué preguntas uno hace para encontrar el objeto directo o el indirecto? ¿Cuántos tipos de circunstanciales hay? Circunstancial de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de compañía. Digamos que no es información en este momento relevante y que ustedes de hecho dominan al menos de una manera vaga, ¿no? Bueno, ahora, aparte de la oración simple, tenemos otro tipo de oraciones que manejamos como oraciones compuestas. Haciendo un paréntesis antes de entrar en la oración compuesta, esto lo indico a los alumnos, en especial cuando están estructurando una tesis, información que tampoco es mía, ¿no?, que aprendí en su momento de otros profesores que me formaron. Cuando uno está iniciando con la redacción, debe de ser mesurado en el uso de las oraciones compuestas. Uno o el tutor aconseja que en lo que tú vas formando el estilo de tu redacción, no abuses de la oración compuesta y que te centres en la oración simple. Esa oración que tiene solo sujeto y predicado, lo que acabamos de analizar. Entonces, de tu texto, utiliza un 70-75% de oraciones simples. Dentro de la oración compuesta, utiliza un 10-15% de oraciones subordinadas y tratar de no hacer coordinaciones o utilizarlas muy poco. Porque veanlo de esta manera, cuando uno aprende a hablar, uno se relaciona con el lenguaje, con el vocabulario, pues generalmente inicia, o no generalmente, se inicia con palabras aisladas, ¿no? Mamá, casa, hambre, agua. Con el paso del tiempo el sujeto inicia su relación con los objetos y las acciones y ello implica su relación con la oración simple. Mamá, quiero agua, mamá, prende la tele, mamá, tengo sueño. Con el paso del tiempo el sujeto aprende a coordinar, se da cuenta que por productividad pues no puede, o es más fácil, digamos, implica menos esfuerzo enumerar acciones. Entonces, mamá, tengo hambre, quiero ver la tele y quiero que me compres esto y quiero aquello y quiero. Entonces, ¿qué hace el sujeto? Ve un montón de acciones, las coordina y las pone en el mismo saco. Conforme evoluciona su mente, se da cuenta que hay ciertas subordinaciones, es decir, de todo aquello que quiere, hay cosas que quiere más que otras. Ello implica subordinar los elementos. Primero va a mandar las cuestiones primordiales y después las subordinadas. Mamá, si termino la tarea, ¿me dejas salir a jugar? Hay varias acciones ahí, pero todas las acciones no se van a hacer al mismo tiempo, ni están relacionadas con la misma importancia, sino unas están subordinadas a otras. Entonces, cuando ustedes redacten, primero, cuando están formando su estilo, utilicen la oración simple como elemento central y poco a poco vayan usando oraciones subordinadas y en menor medida oraciones coordinadas. Bueno. ¿Qué es la oración compuesta? Bueno, se denomina oración compuesta una oración que tiene más de un sintagma verbal, o dicho de otro modo, a una cualidad sintáctica formada por dos o más oraciones simples que se han combinado entre sí mediante parataxis o hipotaxis.
Esto puede involucrar diversos nexos o elementos de relación, conjunciones, locuciones conjuntivas, adverbios, pronombres relativos, etc. Me interesa la situación de lo que habíamos platicado de la célula básica. Una oración compuesta implicaría varias oraciones simples, en un sentido amplio de la palabra. Esta relación de estas oraciones simples dentro de la oración compuesta puede ser coordinada, yuxtapuesta o subordinada. Eso en este momento no me interesa tanto. Lo que quiero que quede claro es que la célula básica es la oración, y una oración compuesta implicaría un número de oraciones simples coordinadas, subordinadas o yuxtapuestas. ¿Por qué insisto tanto en ello? Por fines prácticos. En teoría, si la oración simple tiene su forma tradicional de sujeto-predicado, en ese sentido no necesito nexos. Todos los elementos de la oración simple se relacionan de una manera directa sin la necesidad de un enlace a manera de una coma, un punto y coma, o un artículo, un nexo o una conjunción. ¿Por qué? Porque ese sujeto y predicado está dentro de la oración de la célula básica y no necesitaría elementos para enlazarse. ¿Cuándo sí se requiere? Pues cuando mi oración simple sufre algunas modificaciones, es decir, cuando, por ejemplo, cuando hay una ruptura del predicado, en lugar de decir Juan corrió por la mañana, es decir, Juan sujeto corrió por la mañana predicado, yo hago una ruptura en el predicado y mando el circunstancial de tiempo por la mañana al inicio de la oración, es decir, tengo predicado, sujeto, predicado. Por la mañana, Juan corrió. La oración sigue funcionando, hay una ruptura del predicado, pues esa ruptura implica que hay un elemento que se quiere anexar a mi oración simple, a mi célula básica. ¿Cuál sería la célula básica en ese ejemplo? Juan corrió. Juan corrió es la célula básica. Al anexarse algo, no de una manera natural entre el predicado solo, sino con una ruptura como por la mañana, ello implicaría que yo tendría que redactar por la mañana, Juan corrió. Lo mismo pasará en oración compuesta. Si yo tengo varias células, estas células tendrán que coordinarse, subordinarse o yuxtaponerse con los signos de puntuación, con las conjunciones, con los artículos o las preposiciones que corresponden. Vayamos un poco más adelante. Adelante dije. Perdón. A ver, oración compuesta. Vayamos un poco más adelante. En estas relaciones que tiene en otros videos tocaré esta cuestión del nexo, de cómo hacer que estas células básicas se relacionen de una manera coherente, o digamos que ideal, no coherente, porque ahora me voy a meter con coherencia y cohesión verbal. Ahora daré un paso atrás y me iré hacia la construcción de la célula básica, que es lo que me interesa en este momento, que era lo que le criticaba a sus compañeros en las tareas que me habían mandado, que me mandaban una oración larga, compuesta, cuando en realidad no era una oración compuesta, sino eran varias oraciones simples mal redactadas, que había faltado el punto para delimitar dónde terminaba una acción autónoma, un número de palabras autónomas sintácticamente, es decir, dónde terminaba una oración y dónde iniciaba otra. Al no saber su compañero ello, pues lo que hizo fue poner desde el inicio hasta el fin de su texto que todo era una oración. Bueno, hablando más sobre esa oración simple, debemos de tener dos elementos básicos, la coherencia y la cohesión verbal. Como nosotros habíamos indicado, el elemento central es el verbo. Para tener un verbo sano o tener una buena relación del verbo con los demás elementos de la oración simple, uno debe entender esta coherencia y cohesión verbal. La cohesión se refiere a los recursos y procedimientos que permiten la correcta relación, conexión y organización entre las oraciones para la construcción de un texto. Es decir, que tanto las palabras como las oraciones deben estar unidas con estructuras pertinentes al tema que se está desarrollando para lograr un sentido, para lograr coherencia y sentido. Pongan atención en la relación del tema, el tema entendido como el párrafo.
La coherencia se refiere a la relación que se establece entre las distintas partes de un texto. Se busca que el texto tenga una estructura que esté bien organizada, que tenga sentido lógico y no presente contradicciones. Vayamos a la imagen para verlo de manera esquemática. Si nosotros habíamos dicho que la oración implicaba forzosamente un predicado, porque el predicado me daría pie a esta construcción del sujeto, y el sujeto podía tener estos fenómenos, así como el predicado, y recordando que la oración es un conjunto de palabras que tienen un verbo, uno debe de entender que la relación que tiene ese verbo con los diferentes elementos que acabamos de ver en la gráfica anterior, debe de llevar debe de tener estas propiedades. En primer lugar, coherencia. Segundo, cohesión, adecuación y corrección. Vean la corrección como un elemento final, este elemento que va a pulir. Contrario a lo que ustedes están haciendo, ustedes parten de la corrección y se quedan como elemento exclusivo para la buena redacción de un texto. Mentira, la corrección implica el elemento final, el elemento de lustre de las ideas, de lustrar, de pulir los elementos, pero en realidad su estructura y su relación con las partes va desde más atrás. Primero con una coherencia. Es decir, que tenga un sentido unitario el texto, el tema sea claro y preciso, que haya una progresión temática, no contradecir normas universales ni la lógica, evitar las presuposiciones no compartidas, entendiendo como presuposición información que el emisor supone que el receptor sabe. Es decir, un tema claro, uno desde el primer elemento, desde la primera oración, desde ese primer párrafo, ese primer tema, uno va estructurando qué es lo que quiero decir, a dónde quiero ir, y la forma al donde quiero ir se va desarrollando de una manera progresiva a lo largo de varios párrafos, de algunos párrafos hasta concluir. No contradiciendo cuestiones de lógica, es decir, no mandando dobles negaciones, o no estructurando en una oración negativa algo que yo quiero que sea positivo, cuestiones de lógica. Cohesión. ¿Qué implica la cohesión? Pues son los mecanismos lingüísticos para conectar y relacionar las diferentes partes de un texto. Tenemos ya sea léxico semántico, es decir, en la cuestión del contenido y la cuestión de la prosodia, de la oralidad, de la lectura en voz alta, de los usos del lenguaje, como ustedes lo han visto en las clases anteriores, y gramatical ya en un sentido más hacia la norma. ¿Cuáles son las propiedades que tiene léxico-semánticas? Pues el uso de familias léxicas y semánticas, hipónimos hiperónimos, sinónimos y antónimos, pronominalización, elipsis. O sea, son diferentes elementos que tenemos, herramientas que tenemos para que, digamos, no se repita el vocabulario, para poder ampliar las posibilidades léxicas de nuestro texto sin estar repitiendo la misma palabra una y otra vez, cosa que a veces cuando uno habla lo hace por usos y costumbres, tiene uno sus palabras preferidas y las usa uno repetidamente. Bueno, pues al nivel textual uno debe de evitar esas cuestiones y uno debe de tener un vocabulario amplio y utilizar estos elementos para lograrlo. Gramaticalmente, pues el uso de anáforas, catáforas, de ixis, conectores textuales, que implican ya estructuras gramaticales, es decir, a niveles sintácticos, a niveles de la estructura de las ideas, como yo puedo, digamos que, ampliar las posibilidades para lo dicho. En cuanto a la adecuación, pues ello implica pues escoger a quién le estoy hablando, cosa que era peculiar, por ejemplo, en las tareas que ustedes me mandaban.
al sujeto que le hablaban pareciera que se estaban hablando a ustedes mismos, ¿no? O sea, no adecuaban el texto al lector, no estaban pensando en un profesor, o no pensaron en un profesor que leería eso, sino pensaron que iba a ser un amigo, una persona cercana a ustedes mismos los que lo leerían. Es decir, uno debe de escoger el registro adecuado según la situación comunicativa. Si va a ser algo vulgar, coloquial, estándar, oculto. Si estamos aquí a nivel universitario, a nivel de tarea de una clase universitaria y estamos en esta cuestión, pues debo de ver qué registro voy a utilizar, un científico, técnico, un literario o un jurídico administrativo. Creo que por el texto literario que estaban ustedes trabajando, pues iba a estar en estos dos, científico, técnico y literario. Escoger la forma locutiva adecuada a la intención comunicativa, es decir, si iban a narrar algo, iban a describir, iban a exponer o iban a argumentar alguna idea. Curioso, muchos se centraron en la cuestión de la descripción y la narración de los hechos, siendo que la tarea iba hacia la argumentación de lo que pasaba. Y por último, ya que en esta propiedad pues implica una corrección que va desde el elemento ortográfico hasta la cuestión léxico de precisión, que implica la situación de vocabulario. Bueno, vayamos más adelante, porque les digo, me quiero centrar en la cuestión del verbo. La conjugación verbal o flexión verbal es el conjunto de las formas de un verbo según las categorías de persona, número, tiempo, aspecto, modo, voz, etc. Aunque no todas las lenguas del mundo incluyen todas estas categorías, pudiendo faltar algunas, a veces el conjunto de estas formas se le llama también paradigma verbal, siendo la flexión o conjugación verbal o el conjunto de reglas que permiten construir dicho paradigma. Uno debe entender que si nuestro elemento básico, dejen adelanto esto que se me ha movido, si nuestro elemento básico es el verbo, este verbo, esta coherencia verbal que hemos estado hablando ya en este modo de vista práctico de nuestra célula, implica varios elementos. En primer lugar, la cuestión de la conjugación, es decir, en qué tiempo verbal está conjugado. Si yo tengo una oración y esa oración está escrita en pasado, pues ello implicaría que pues mi verbo, o es decir, si la quiero escribir en pasado, pues mi verbo tendrá que estar conjugado en el tiempo pasado. Si la quiero hacer en primera persona, pues tendrá que estar conjugado en primera persona. Entonces debe de haber una relación. Primero, en el tiempo verbal, ello lo explicaré más adelante con la relación de dos o más oraciones dentro de la oración compuesta, y también con la cuestión del sustantivo o del objeto directo que se está conformando. Es decir, si yo tengo un sujeto en singular, pues el verbo debe llevar cierta correlación. Es decir, Juan comió una torta, no Juan comieron una torta. Entonces hay una relación directa entre el sujeto que hace la acción y la manera en cómo estoy conjugando esa acción. En esta imagen nosotros observamos que esta acción o una acción puede decirse en diferente tiempo verbal y en diferente modo y número, así como persona. Por ejemplo, decir corro en un presente implica un yo, corres implica un tú, y un corre implica un él. Entonces tenemos la primera, la segunda y la tercera persona. Pero estas tres personas pueden hacer esta acción en presente o en pasado, como corrí, corriste, corrió, o en futuro, como correré, correrás o correrá. Lo mismo pasa con el plural, que corremos, corréis y corren, marcando el plural de los sujetos. Esta acción se puede hacer en presente, pero también se puede hacer en pasado o en futuro. Ahora bien, aquí debemos tener un poco de precaución con una circunstancia que nos enseñan, no se ve muy claro, ¿verdad?, en el video, pero con algo que nos enseñan desde la primaria e implica en qué momento fuimos a ella.
que es cómo lo vamos a conjugar. Hay dos tipos bueno, estoy diciéndolo mal sintácticamente. Según la conjugación se divide por su modo en dos tipos, modo indicativo y modo subjuntivo. Ello implica si mi acción es tangible, es decir, se está haciendo o se hará, o sea, es algo físico que uno puede ver, asir, tomar, pues eso será un modo indicativo. Mientras que si la acción es algo soñado, algo imaginado, algo propuesto, eso queda como un modo subjuntivo. Tenemos dos tipos de nomenclatura, una propuesta por Andrés Bello, que sería el lado latinoamericano, que se divide en presente, pasado, futuro, copretérito, antepresente, antepasado, antecopretérito, futuro, postpretérito, antefuturo y antepospretérito, o la nomenclatura de la Real Academia, que es presente, pretérito indefinido, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito anterior, pretérito pluscuamperfecto, futuro imperfecto, potencial simple o imperfecto, futuro perfecto, potencial compuesto o perfecto. Lo mismo en el subjuntivo, tenemos, si es en el modo de Andrés Bello, el modo latinoamericano sería presente, pasado y futuro, con los tiempos compuestos, como sería el antepresente, el antepasado y el antefuturo. De hecho es el sistema más sencillo, porque, y creo que es el que le enseñaron todos ustedes. Tan solo tenemos por un lado los simples y compuestos, y es el presente, el pasado, el futuro, el copretérito y el postpretérito del modo indicativo, y por el otro los compuestos, que ¿cuál es la diferencia? Al menos nada más en la nomenclatura, pues que llevan el ante, es decir, antepresente, antepasado, antefuturo, antecopretérito y antepostpretérito. En el subjuntivo no tenemos ni copretéritos ni postpretéritos, nada más tenemos en el modo subjuntivo simple, presente, pasado, futuro, y en el modo subjuntivo compuesto, antepresente, antepasado y antefuturo. Bueno, ya ustedes ya saben las conjugaciones. Vamos a dar un repaso general. ¿Por qué? Porque ello implica lo que les digo de la coherencia verbal, que es el centro de este video, de este análisis que estoy haciendo. Bueno, el tiempo verbal, que es cada uno de los paradigmas en que típicamente se divide la conjugación verbal de una lengua flexiva para expresar diferencias de tiempo, aspecto, modo u otras propiedades lingüísticas. Primero debemos entender que generalmente, y vayamos a esta gráfica, voy a esa gráfica, no, la anterior. No me va a dejar ir. Sí, aquí estoy, en esta gráfica. Primero veamos la parte de abajo. Aquí no están todas las conjugaciones del verbo cantar. No me interesa mucho ahora abordar todas, sino simplemente dar una imagen general y ustedes vayan completando esta gráfica. Tenemos una línea de tiempo donde me está marcando el presente, el pasado y el futuro. Dentro de esta línea yo voy a tratar de acomodar, o la gráfica acomoda, las conjugaciones del verbo cantar. Si notan este presente, si uno hiciera esto, aquí hay una línea muy larga, ¿no? Tratando de analizar el momento del habla. Pero si uno esta línea la tratara uno de cerrar hasta quedar en tan solo un punto, donde ese punto está ya no un periodo, sino solo un punto, un presente único, que se está moviendo rápidamente hacia el futuro y va dejando todo hacia el pasado, si lo viera uno de ese tipo, la única conjugación que nos da cuenta de ese presente es el presente simple indicativo. Yo canto, o él canta, o ella canta, o ellos cantan. Es decir, todas las conjugaciones del presente simple indicativo me marcan el presente único. De ahí hay unos verbos que se acercan, como he cantado hasta este momento. Entonces el antepresente se acerca, es como lo dice el término antepresente,
queda como en un tiempo antes del presente, inmediato al presente. Y ya en esta línea de tiempo de pasado, presente y futuro, notamos que hay muchas formas para decir verbos en pasado. En el tiempo pasado pues se puede utilizar el he cantado, el cantaría, el cantaba, el habría cantado, el canté, el hube cantado, el había cantado. Y para decirlo en un futuro pues también tengo el cantaré en futuro simple indicativo, o otros como habré cantado, como el antefuturo subjuntivo. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que si yo en una redacción donde yo tengo, según mi oración, yo tengo 5 verbos, y según yo no es una oración simple, sino que sí están coordinados o subordinados, es decir, si esos 5 verbos están unidos, no tengo que poner puntos en medio, ello implicaría que esos 5 verbos deben de tener coherencia. En la mayoría de los casos puedo hacer algunas oraciones que rompan esta regla, pero en la mayoría se daría esto. Si mi verbo está marcado, mi oración está marcada en un pasado, todos los verbos deben de estar en pasado, aunque ello no implique que todos deban de ser pasado simple indicativo, porque como ustedes lo están viendo, tengo un abanico de posibilidades. Ello va hacia la cuestión léxica. Es decir, si yo tengo estas posibilidades para decir una acción como cantar en pasado, ¿por qué utilizar tan solo canté? Si yo tengo 5 verbos y mi oración está en pasado, pues los 5 verbos estarán en pasado, y si los pongo en indicativo, canté, comí, corrí, leí y viví. Notarán que se vuelve redundante. En cambio, tengo, para dar variedad al léxico, tengo cantaba, leía, no sé, comí, hube caminado, qué sé yo, ¿no? ¿A qué me refiero? Que parte de la coherencia verbal es de que si yo tengo varios verbos en una oración, todos esos verbos deben de estar conjugados en el mismo tiempo verbal, pero ello no implica que todos estén indicados en la misma conjugación verbal. ¿Por qué? Porque según mi tiempo yo tengo varias posibilidades para decir esas acciones en ese periodo de tiempo del cual está hablando mi oración, ya sea en pasado, en presente o en futuro. Una mala redacción implicaría que si yo en una oración tengo pasados y presentes y futuros al mismo tiempo, eso quiere decir que hay una ruptura, que lo mejor sería que yo hiciera una oración hablando en pasado, después otra oración hablando en presente y otra en futuro. Les digo, con el paso del tiempo y que mejoren sus redacciones, van a poder jugar con ella y hacer oraciones complejas, donde tal vez la ruptura entre el presente y el pasado sea necesaria por una cuestión de comprensión, o sea, de que ustedes estén exponiendo un fenómeno que se va creando en la medida en que pasa y que se tiene conciencia de él en el presente. No lo sé, pero solo pasaría cuando es ya una oración compleja, cuando es una situación particular. En una situación normal, ustedes traten de evitar eso y traten de que haya coherencia en sus oraciones, y si están hablando en presente, pues todas sean en presente. Si están hablando en pasado, pues todos sus verbos estén en pasado, y si están en futuro, pues todos en su futuro. Recordando que, bueno, pues pueden tener futuros simples indicativos, o sea, que pueden tener las conjugaciones en indicativo y en subjuntivo. No me dejó ver esas, a ver, déjenme ver si ahora sí las veo. Recuerden, esta por ejemplo sería la tablita de los tiempos simples, de la conjugación del verbo cantar y de los tiempos compuestos. Ahí los pongo para que lo vean. Aquí está la del indicativo, en presente, pasado, esto es copretérito, futuro y pospretérito. Entonces esto es antepresente, antepasado, antecopretérito, antefuturo y antepospretérito. Y también puse otra, no se alcanzó a ver déjenme lo muevo aunque sea así. Y aquí tienen la del subjuntivo. Presente, pasado, faltaría el futuro,
y el antepresente, el antepasado y el antefuturo. Entonces, bueno, chéquenlo con sus conjugaciones, practíquenlas. El número gramatical, ya lo habíamos dicho, el número gramatical es una categoría morfológica que indica si el referente de un sintagma o predicación se refiere a uno o varias entidades. De acuerdo con esas diferencias, diversas palabras toman una u otra forma según el valor concreto del rasgo. En español, por ejemplo, tanto el sintagma nominal como el verbal expresan el número. Veamos el ejemplo. ¿No? Se ve un poco mal en la gráfica, ¿no? De lejos se veía mejor. Si estoy hablando en primera persona, segunda persona o tercera persona, yo volví, ello implica que una situación en plural o en singular. Bueno, yo volví en singular. Han hecho, ¿quiénes? Pues ellos, es decir, una tercera persona. Estamos hablando de un plural. ¿Qué dice? Pues no sé. Habías tenido, ¿quién? Ella. Ella había tenido. Otra vez una situación en singular. Es decir, hay una relación directa entre la conjugación del verbo y nuestro sujeto que deben de tener en cuenta para que haya una buena coherencia. Ahora, por último, y para terminar este video que se está alargando mucho, la cuestión de los signos de puntuación. Habíamos mencionado que tenemos estas células, la célula básica, que era el sujeto y el predicado, donde el elemento núcleo de esta célula básica es el núcleo del predicado, es decir, el verbo, y que bueno, que entre ella los elementos no necesitan un nexo de unión porque se enlazan de una manera natural. Bueno, los signos de puntuación delimitan las frases y los párrafos y establecen las jerarquías sintácticas de las proposiciones, consiguiendo así estructurar el texto, ordenar las ideas y jerarquizarlas en principales, secundarias y eliminar la ambigüedad. Si notan la definición, ya me está hablando de cómo estas ideas, entendidas como oraciones, van a ser ordenadas y jerarquizadas. Esta célula va a estar relacionada con otras células en una oración compuesta y cómo las voy a poder jerarquizar o coordinar. Ello lo voy a hacer con conjunciones, preposiciones, artículos o signos de puntuación. En la diapositiva les muestro para qué sirve cada una de ellas, pero entiéndanlo tan solo de una manera práctica. Los signos de puntuación sirven para lograr esta ordenación de las ideas, esta jerarquía de los elementos principales y secundarios, para establecer el final y de los párrafos, las enumeraciones, es decir, tienen un lugar en particular. ¿Cuál es el lugar? El enlace de dos células. Entonces pongan mucha atención, analicen lo que es la oración simple para poder saber dónde puede haber un enlace y dónde no puede haberlo. Más allá de cómo lo estaban haciendo de una manera práctica, de cuando entendían que se necesitaba una pausa porque en la lectura necesitaban recobrar aliento, ponían una coma. No, la coma está ahí para unir dos células, para anexar dos elementos, para poder vincularlos. Entonces hay que saber en qué lugar se da esa vinculación. Bueno, pues esto es todo por este día, por este video. Les pido que hagan sus tareas. Noto que no hay un trabajo constante de ustedes. Recuerden que yo estoy monitoreando las veces que entran al curso y eso se está evaluando. Así que entren a su curso, hagan las tareas, investiguen y pues mejoren su redacción, que ese es el punto. Ahí está mi correo para cualquier duda que tengan. Saludos.